Volvía del trabajo con los pies hechos trizas y los brazos marcados por las asas de las bolsas del mercado. Dentro llevaba lo justo medio kilo de arroz, un pan duro de ayer, 3 huevos sueltos envueltos en papel periódico y una leche en oferta que, si bien estaba a punto de vencer, aún servía para el desayuno. El uniforme olía a vapor al a almidón barato, a cansancio cocido entre dobladillos y planchas calientes. Ese día, como tantos otros, había pasado más de 8 horas en una lavandería industrial, doblando sábanas de hoteles que yo nunca podría pagar, planchando camisas de ejecutivos que ni sabrían pronunciar mi nombre. Mis dedos secos de tanto detergente parecían más de cartón que de carne. Subí los escalones como lo hacía siempre, uno por uno, sin prisa pero sin pausa, con el cuerpo encorvado no por los años, aunque ya peino canas, desde hace rato, sino por ese peso invisible que se acumula con los días vividos sin tregua. Cuando llegué al segundo piso busqué la llave en el bolsillo de mi abrigo de entretiempo. Era una costumbre tan repetida que mis dedos la encontraron casi sin mirar. La introduje en la cerradura. Pero no giró. Pensé quizás por un segundo que había metido la llave equivocada. Saqué el llavero completo. Probé otra. Nada. Volví a intentar con la primera. Ni un milímetro de movimiento. Como si la puerta que siempre me había recibido con ese chirrido familiar ahora se negara a reconocerme. Fruncí el ceño inquieta. El aire de la tarde empezábase a enfriar y me calaba las manos. Me acerqué más. Moví suavemente la herradura como si el metal pudiera entender mi desconcierto. Golpeé la puerta con los nudillos, primero suave, después con un poco más de firmeza. Del otro lado escuché pasos. Luego el murmullo de la televisión encendida y el llanto breve de mi nieta. Después, silencio. Volví a tocar, esta vez con más insistencia. Finalmente la puerta se entreabrió apenas unos centímetros, y allí estaba ella, mi hija, con la misma cara que tenía cuando era niña y le subía la fiebre. Pero ya no había ojos llorosos buscándome ni manos pequeñas aferradas a mi blusa, solo una mirada evitándome. «Mamá», lo decidió Marcos. «Cambió la cerradura ayer», dijo bajando la voz como si temiera que él escuchara desde el sofá. «¿Cómo que cambió la cerradura? ¿Y por qué no me avisaron? Es que últimamente hay mucha tensión. Dice que ya somos demasiados, que la casa no alcanza». Yo la miraba. La boca se me secó como trapo olvidado al sol. No entendía, no podía. Demasiados... Yo, la que la cuidó con fiebre, hambre y tristeza, la que le hizo vestidos con sábanas viejas para que no se sintiera menos que sus compañeritas en el acto del Día de la Madre. «Demasiada. ¿Y dónde querés que duerma esta noche?», pregunté. Sin llanto, sin reproche. Solo con la voz bajita como quien ya sabe que no habrá respuesta justa. «No sé, ma. Es solo por un tiempo, hasta que él se calme. Está estresado el trabajo, las cuentas, la nena llorando de noche. Vos sabés cómo se pone». Yo no dije nada, porque si decía algo me quebraba. Esperé. Tal vez una chispa de ternura, una excusa mejor, un mínimo gesto. Pero no hubo abrazo, no hubo perdón. Solo el sonido seco de la puerta al cerrarse. Y mis nudillos aún apoyados en la madera como si no hubieran entendido que ya no me querían ahí. Me llamo Elvira González. Tengo 68 años y no me considero una mujer frágil. Crié sola a 3 hijos, trabajé desde que tengo memoria y nunca pedí más de lo que podía devolver. Pero ese día, ese momento frente a la puerta cerrada de mi hija, me rompió algo que no sabía que aún tenía entero. Bajé las escaleras con el cuerpo recto como quien no quiere dar lástima. Pero por dentro sentía que llevaba los huesos hechos polvo. Al segundo escalón una de las bolsas se rompió.
Los huevos rodaron, uno quedó colgando en la tela como si supiera que tampoco llegaría así a casa. Nadie me ayudó. El portero ni saludó. Solo bajé, salí a la calle y caminé. Como si tuviera un destino. Pero no lo tenía. Solo sabía una cosa: esa noche no iba a dormir en mi cama. Ni en la suya. Ni en ninguna cama. Porque me habían echado. No con gritos. No con violencia. Sino con algo mucho peor, con indiferencia. Y eso a veces duele más que cualquier golpe. Me quedé ahí frente a la puerta con la frente rozando la madera ya tibia por el sol de la tarde, como si eso pudiera devolverme a otra época, una donde ella corría a mis brazos con las rodillas raspadas y la boca llena de preguntas. No me moví enseguida. Esperaba, aunque no lo admitiera ni en voz baja, que abriera de nuevo. Que me dijera que todo era una broma pesada, que el enojo se le había ido, que pasara. Que me hiciera un mate como antes, que me dejara quitarme los zapatos y soltar los hombros. Pero no. Solo escuché el clic seco de la traba. Y nada más. Volví a golpear, esta vez más suave, como quien se despide sin saber si debe hacerlo. No hubo respuesta. Entonces hablé. Mi voz apenas salía, pastosa del cansancio y de la incredulidad. Hija, no pido mucho. Solo esta noche. Aunque sea en el sofá. Mañana busco qué hacer. Del otro lado nada. Silencio espeso. Luego pasos y otra vez su voz bajita, temblorosa. Man, no es contra vos. Es que él está muy alterado últimamente. Apenas duerme. Con la nena llorando, y vos sabés que no tenemos espacio. Ya casi ni cabemos. Ya casi ni cabemos. Me quedé rumiando esa frase mientras la sentía clavarse en el pecho como espina. ¿Desde cuándo yo era el problema de espacio? ¿Desde cuándo pasé de ser parte del hogar a ser carga? La miré cuando volvió a soparme a asomarse por la rendija, los ojos esquivos, la cara sin maquillaje, el cabello recogido con apuro. Era mi hija, sí, pero también era alguien más, alguien que ya no me veía. Cuando eras chica y no alcanzaba para comprarte uniforme nuevo, te cosí vestidos con sábanas rotas. Le dije no como reproche, sino como quien quiere que el pasado sirva de algo. Ella bajó la mirada como si le dieran vergüenza, esas memorias como si la incomodaran más que la situación presente. No es por maldama, es solo por un tiempo. ¿Y yo dónde duermo mientras tanto? En la vereda, no sé. Pero entendeme. Marcos no quiere discutir más. Está al límite. Dice que esto no es sano. ¿No es sano tener a tu madre una noche en el sofá? Me mordí la lengua. No dije nada, porque sabía que cualquier palabra mía se volvería argumento en su contra, excusa para empujarme más lejos. Y entonces lo entendí. No me estaba pidiendo paciencia, me estaba pidiendo distancia. Y ya no era su madre, era un obstáculo. La puerta se cerró del todo, esta vez sin siquiera una despedida. Solo el golpe seco definitivo. Sentí como algo dentro de mí se replegaba. No era enojo. No aún. Era algo más triste, más denso. Como un pozo que se abre en silencio y se traga todo lo que uno fue. Respiré hondo, intenté enderezar los hombros y bajé las escaleras sin mirar atrás. Pero cada peldaño pesaba como si llevara en la espalda todos los años que pasé sin dejar de remar. Una de las bolsas se rompió. Apenas llegué al primer descanso. El pan se deslizó como rueda vieja y los huevos quedaron colgando, balanceándose en la malla desgarrada. Me agaché sin apuro, recogí lo que pude. El cartón de leche ya tenía una gotera que manchaba la vereda. No importaba. A esa altura nada importaba. Al cruzar la portería, el encargado, don Ernesto, que solía saludarme con una sonrisa y un «¿Cómo está la doña?», ni siquiera levantó la vista del celular. Era como si yo ya no existiera. Como si una vez fuera del departamento me volviera parte del mobiliario como urbano. Una sombra más,
Salí a la calle con las bolsas remendadas como pude, el viento jugando con el ruedo de mi falda y el sol bajando detrás de los cables eléctricos. No tenía a dónde ir. No tenía a quién llamar. No porque no existieran personas, sino porque no quería más portazos. No quería seguir escuchando que ya no hay espacio, que soy demasiada, que mi presencia incomoda. Y sin embargo ahí estaba yo. La mujer que los había criado sola, que se sacó el pan de la boca para que comieran ellos, que trabajó de noche limpiando baños ajenos para pagarles los cuadernos. Ahora era un estorbo. Demasiado amor, demasiado recuerdo, demasiada verdad. Y nadie tiene lugar para eso. No sé cuánto caminé. Las cuadras se sucedían una tras otra como si el asfalto se estirara bajo mis pies cansados sin rumbo fijo. Cruzaba avenidas sin mirar el semáforo, bordeaba plazas, sin ver los juegos, pasaba frente a cafés donde las tazas tintineaban entre risas ajenas. Iba con la vista al frente, pero sin dirección real, como si los pasos me arrastraran más que conducirme. A esa altura ni siquiera sentía el frío. Solo tenía esa necesidad terca de encontrar algún rincón que me recordara que aún existía. Fue así como terminé frente al edificio de mi hijo menor. Sabía que vivía ahí desde hacía un par de años en un departamento alquilado con su esposa Belén, que estaba embarazada. No éramos cercanos, pero hablábamos de vez en cuando. O mejor dicho, él me respondía mensajes con monosílabos y yo insistía con audios que muchas veces quedaban en doble tilde azul. No importaba. Esa noche me dije, era suficiente con que me abriera la puerta. Solo necesitaba un lugar donde dejar caer los huesos, donde acomodar el alma que ya venía golpeada. El portero eléctrico no funcionaba, así que entré cuando alguien salía. Subí en ascensor hasta el 3er piso. En el espejo del fondo apenas me reconocí. El cabello enredado, las mejillas marcadas por el viento, las manos manchadas de leche seca y yema de huevo. Parecía una de esas mujeres que aparecen en las noticias perdidas invisibles. Toqué la puerta. Una vez, esperé, otra vez. Pasos. Silencio. Una tercera. Entonces se encendió la luz del pasillo. Él abrió con lentitud. Tenía los ojos hinchados, el pijama aún arrugado, y la expresión de quien ha sido arrancado de un sueño que no alcanzó a disfrutar. Me miró unos segundos como si no comprendiera del todo lo que veía. Después frunció ligeramente el ceño. «Ma, ¿qué pasó? Tu hermana me cerró la puerta. Cambiaron la cerradura. No tengo dónde pasar la noche». Él tragó saliva. Bajó la vista. Se apoyó contra el marco de la puerta. No me invitó a pasar. No me tomó las bolsas. Solo se quedó ahí dudando, como si las palabras le pesaran en la lengua. «Es que no es buen momento. Belén está muy sensible con el embarazo. Está con náuseas todo el día, no puede dormir bien. Y vos sabés cómo se pone. Hijo, no pido un cuarto, solo el sofá. Una noche. Mañana me las arreglo». Suspiró largo, profundo. Se frotó la nuca con una mano. «Ya sé, ma, pero justo ahora hay tensión. Y yo no quiero más discusiones. No quiero líos». Lo miré. Él evitaba mis ojos. Esa evasión me dolió más que el frío. Como si fuera más fácil rechazarme sin tener que ver mi cara. Como si con solo no mirar el dolor desapareciera. «Soy tu madre», dije despacio, casi en un susurro, como si me lo dijera a mí misma más que a él. «Y yo te quiero, ma», respondió. Su voz era honesta, pero contenida. «Pero vos siempre estuviste más pendiente de la nena. Siempre fue así. En las fiestas, en los cumpleaños, en las urgencias. Ella primero». Yo me acostumbré. Me hice a un lado. Aprendí a no esperar nada. Hoy elijo a mi familia, la que estoy formando. Y no quiero que se rompa por volver a acomodar cosas viejas. Sentí que algo dentro mío se doblaba. No era enojo, no era sorpresa,
Era ese peso antiguo que había aprendido a llevar, sin quejarme cayéndose de golpe. La historia que no se había dicho pero que siempre estuvo ahí. Que yo también había elegido. Y que él ahora me devolvía en forma de verdad cruda. Asentí con la cabeza. No tenía palabras. Él tampoco. Cerró la puerta con cuidado, sin gritar, sin violencia, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Me quedé frente a la madera unos segundos más escuchando del otro lado el sonido de pasos apagados, el llanto leve de una radio mal sintonizada, el murmullo de una vida en la que ya no tenía lugar. Bajé por las escaleras esta vez, sin mirar el espejo del ascensor. ¿Para qué? Ya sabía lo que vería una mujer parada en el umbral de todo lo que alguna vez construyó y que ahora le daban vuelta como si fuera una hoja vieja de calendario. Ya eran 2 puertas, 2 hijos, 2 negativas y una certeza. Esa noche la calle me esperaba, pero más que el concreto o el frío, lo que dolía era el eco de esas palabras. Yo elijo a mi familia. Como si yo no hubiera sido familia nunca. Como si solo fuera una vieja que incomoda, que ocupa espacio, que trae pasado, en una casa que solo quiere futuro. No recuerdo en qué momento mis pies dejaron de seguir calles conocidas. La ciudad que hasta entonces me parecía familiar comenzó a volverse ajena, como si cada farol, cada semáforo, cada cartel de almacén estuviera dispuesto en otro idioma. Caminaba sin destino no porque quisiera llegar a algún lugar, sino porque detenerme significaba aceptar que no tenía dónde ir. Y eso dolía más que el frío que me subía por los tobillos o el peso de las bolsas que ya colgaban desfiguradas de mis manos dormidas. Llegué a una plaza antigua, de esas que aún conservan bancos de hierro despintado y faroles que parpadean como si se resistieran a apagarse del todo. En el centro, un árbol seco extendía sus ramas desnudas hacia el cielo como si pidiera algo que nadie supiera darle. Me acerqué al banco más alejado, casi escondido detrás de unos matorrales. Me pareció que si alguien me veía ahí, tal vez no se acercaría. Y eso estaba bien, porque no quería ser vista. No quería explicar nada. No quería que nadie me dijera qué debía hacer. Solo necesitaba desaparecer un rato, aunque fuera en silencio. Me senté despacio, como si el banco pudiera quebrarse bajo mi cuerpo cansado. En realidad, la que estaba por romperme era yo. Las piernas me temblaban. No sabía si era de frío o de agotamiento. Tal vez ambas cosas. Apoyé las bolsas a un lado. El arroz ya se había salido de su paquete y estaba regado en el fondo de una de ellas. Los huevos aplastados, el pan húmedo. Y la leche había manchado el forro de mi cartera. Nada servía, pero no me dolió. No sentí rabia, ni siquiera frustración. Solo una calma pesada espesa, como si, por fin, algo dentro de mí hubiera dejado de luchar. Miré el cielo. No había estrellas, ni luna. Solo nubes grises cargadas que parecían colgar bajas, como si también estuvieran cansadas. Cerré los ojos por un momento, no para dormir. No tenía sueño. Tenía otra cosa. Algo que no sabía nombrar. ¿Era resignación? ¿Era pena? Era ese tipo de tristeza que no se llora porque no alcanza ni para eso. A lo lejos se escuchaban autos. El murmullo lejano de la ciudad que sigue, que no se detiene por nadie. Yo era solo una figura encorvada en un banco húmedo, perdida entre ramas secas y sombras largas. Y entonces lloré. No con gritos, no con teatro. Lloré como se llora cuando ya no queda otra cosa. En silencio, con la cabeza gacha, como si el aire me observara, como si incluso el llanto necesitara permiso para salir. Nadie me vio. Nadie me abrazó. El único abrazo fue el del frío que se me metía por el cuello del abrigo
y me recorría la espalda como un dedo helado. Pensé en mi vida como quien repasa una película rota. No para buscar respuestas, sino para entender en qué momento se rompió la secuencia. ¿Cuándo dejé de ser imprescindible? ¿Cuándo pasé de ser madre a ser carga? ¿En qué curva del camino me olvidé de mí misma? Pensé en si valía la pena despertar al día siguiente, en si alguien en algún rincón todavía pensaba en mí, si acaso mi nombre seguía vivo en algún recuerdo, no por nostalgia sino por existencia, porque en ese momento, en ese banco, sentía que me estaba borrando, como si la vida sin permiso me hubiera puesto en pausa. El banco crujía con cada movimiento como si me respondiera, como si también supiera lo que es sostener peso sin saber cuánto más aguantará. Me recosté contra el respaldo buscando una posición menos cruel. El abrigo no abrigaba. El aire me dolía en los huesos. El cuello me ardía. Pero no me moví. No porque estuviera cómoda, sino porque ya no tenía fuerza para moverme. Y entonces apareció él. No en persona. Aún no. Sino en mi mente. Como un eco lejano. Como una imagen que se cuela sin permiso. Él. Mi primer hijo. Ese que tuve a los 18 cuando apenas sabía cómo cuidarme a mí misma. A quien tuve en un hospital público con las paredes descascaradas y el olor a lavandina en el aire. Nadie me preguntó si quería tenerlo. Nadie me preguntó si quería entregarlo. Me dijeron que lo mejor era darlo, que otra familia le daría lo que yo no podía. Y yo, con el corazón destrozado, dije que sí. Lo lloré durante años, pero en silencio. Mientras planchaba ajeno, mientras cocinaba para otros, mientras criaba a mis otros hijos con las uñas con sobras, con oraciones calladas. Cada vez que pasaba por una juguetería pensaba en él. Cada vez que una amiga hablaba de su nieto, me preguntaba si él también tendría hijos. Si alguna vez me buscó, si alguna vez me maldijo por no haberlo buscado yo. El recuerdo me apretó el pecho. Cerré los ojos más fuerte. La garganta me ardía, el cuerpo me temblaba. Pero seguía ahí, porque ese banco con todo su frío, su hierro descascarado, su incomodidad brutal, era lo único que me sostenía esa noche. Y aunque no lo supiera algo, alguien ya estaba en camino. Pero yo aún no tenía cómo saberlo. Solo tenía ese banco, ese cuerpo vencido, y una pregunta que me ardía en el alma. ¿Qué sentido tiene seguir si ya nadie te espera? El banco seguía ahí, imperturbable con su hierro helado y sus patas firmes clavadas en el cemento. A mi alrededor la plaza parecía un cuadro detenido, ramas quietas, faroles apagados, ningún paso. Solo yo encogida bajo un abrigo que ya no calentaba, buscando una postura que calmara el temblor que no venía solo del clima. Cerré los ojos no con la esperanza de dormir, sino con el deseo de que la oscuridad me escondiera de mí misma. Pero entonces él volvió, como volvía siempre que el silencio era demasiado hondo, demasiado crudo. Mi primer hijo. Tenía 18 años y la vida me pesaba como si tuviera el doble. Vivía en una pensión compartida con 3 mujeres mayores que yo, todas empleadas domésticas como yo. Mi familia me había dado la espalda en cuanto supieron de mi embarazo. No había padre que se hiciera cargo, ni apellido que me respaldara. Trabajaba todo el día y apenas alcanzaba para pagar la pensión, un plato caliente y algo de ropa usada. Cuando empecé a notar los cambios en el cuerpo, me daba miedo mirarme al espejo. No por vergüenza, sino por la certeza de que venía un futuro que no sabía cómo sostener. Parí sola en una sala gris del hospital público. Las paredes descascaradas, las sábanas ásperas, el olor a desinfectante impregnado en la piel. Nadie me sostuvo la mano. Nadie me dijo todo va a estar bien. Lo único que me dijeron apenas el niño lloró fue que pensara en su bien, que otra familia le daría lo que yo no podría,
Casa Estudios Estabilidad. Yo solo lo vi unos minutos. Recuerdo que era chiquito, pero fuerte. Que lloró con un grito limpio, largo, como si reclamara su lugar en el mundo. Me lo pusieron un instante sobre el pecho, y luego se lo llevaron. No pregunté a dónde, no supe con quién. No me dieron nombre ni número, solo una firma, solo una decisión tomada a medias, presionada por la necesidad y el miedo. A partir de ahí viví con una sombra dentro, un eco, una ausencia que no hacía ruido pero pesaba todos los días. Nunca lo olvidé, nunca. Año tras año, cuando se acercaba diciembre, encendía una vela. No sabía su cumpleaños exacto, así que elegía un día al azar el mismo cada año, y me sentaba a mirar la llama. Pensaba en si estaría bien, si tendría amigos, si alguien le cantaba antes de dormir. Cuando veía a un niño en la calle calculaba su edad. Cuando pasaba por una juguetería, imaginaba qué habría elegido. Y si alguna madre hablaba de su hijo con orgullo, me mordía por dentro para no preguntar si ella también sabía lo que era soltar a uno. A veces me daban ganas de buscarlo, pero enseguida me paralizaba el miedo. ¿Y si me odiaba? ¿Y si me decía que yo no era nadie? ¿Y si había tenido una vida buena y mi presencia solo desordenaba su mundo? El miedo me frenaba más que la vergüenza. No quería enfrentar su mirada preguntándome, ¿y vos quién sos? Y entonces no lo hice. Nunca lo busqué. Guardé su recuerdo como una fotografía invisible plegada en el rincón más escondido del alma. Nadie sabía, ni mis otros hijos. Nunca supe si era por protección o por cobardía. Tal vez ambas. Pero lo cierto es que cada vez que algo me hiera, era a él, a quien pensaba. Porque en mi imaginario, él no me debía nada. Y yo, a él todo. Esa noche sobre ese banco entre cartones y tierra me pesaba más que nunca, porque sentía que todos los que crié me habían olvidado, que quienes me debían cuidado me habían soltado. Y sin embargo, aquel que nunca tuvo nada mío, ni cuentos antes de dormir, ni leche tibia ni canciones inventadas para calmar la fiebre, ese era el que mi corazón no lograba abandonar. ¿Sería médico? ¿Panadero? ¿Estaría en otra ciudad? ¿Tendría hijos? ¿Alguna vez se habría preguntado por mí? ¿Alguna vez habría sentido ese vacío que también me habitaba? Me tapé la cara con las manos no para protegerme del frío, sino de mí misma. Las lágrimas me volvieron a salir, pero no dolían igual. Eran antiguas. Tenían el sabor de algo que nunca terminó de cerrarse. No eran de rabia. Eran de deuda, de promesas que nunca se hicieron, de palabras que no se dijeron, de abrazos que nunca llegaron. Pensé que tal vez él también miraba el cielo esa noche, que tal vez, sin saberlo, compartíamos la misma luna detrás de esas nubes. Me aferré a esa idea como quien se agarra de una tabla en el mar. Y por primera vez en mucho tiempo no deseé dejar de existir. Solo deseé que alguien en algún rincón todavía me recordara. Aunque fuera en silencio, como yo lo había hecho todos estos años. El amanecer no llegó como alivio, sino como sentencia. El cielo empezó a aclarar sin apuro de ese gris desvaído que no promete sol, solo continuidad. La ciudad comenzaba a sacudirse el sueño con el ritmo de los colectivos, los portones que se abrían, los primeros pasos apurados de la gente que aún cree tener un sitio al que ir. Yo seguía ahí en ese banco frío que ya me conocía el cuerpo, con la espalda entumecida, los párpados secos de tanto llorar y la mente vacía de soluciones. No tenía hambre, ni sed, ni energía para el siguiente movimiento. Solo estaba. Pensaba en quedarme un poco más. Tal vez hasta que la plaza se llenara de ruido y no quedara otro remedio que irse. Tal vez hasta que alguien llamara a la policía y me pidieran que circulase como si el problema fuera el espacio que ocupaba y no el silencio que me habitaba.
Me arropé un poco más con los brazos, como si ese gesto infantil pudiera protegerme del día que se imponía. Entonces lo vi. Un hombre alto de abrigo oscuro y pasos serenos se acercaba por el sendero lateral. No tenía prisa, pero tampoco titubeó. Caminaba como quien sabe exactamente a dónde va. No parecía un vecino. No parecía alguien que hubiera pasado por casualidad. Se detuvo a unos pasos sin invadir, pero lo suficientemente cerca como para que lo oyera sin esfuerzo. Me miró con una expresión serena, ni curiosa ni lastimera, y dijo mi nombre completo, ese que hacía años no usaba nadie, Elvira Beatriz González. No, señora, no, disculpe, no. Usted es... Lo dijo con certeza, como si lo hubiera practicado, como si lo conociera de toda la vida. Me pidieron que la buscara, añadió, y que la ayudara. No pregunté quién. No pregunté cómo me había encontrado. No tenía fuerzas para sospechas. Tampoco espacio en la cabeza para dudar. Solo lo miré con el cuerpo aún encogido sobre el banco, esperando que dijera algo más. Pero no lo hizo. Solo extendió una mano sin insistencia, sin urgencia. Tenemos un auto a la vuelta. Está esperándola. No se preocupe por nada. Me quedé quieta un momento más. No por miedo, sino por incredulidad. ¿Quién podía haberse acordado de mí? ¿Quién en medio de tanto olvido se tomó el trabajo de enviarme a alguien que pronunciara mi nombre como si aún tuviera peso? Recogí las bolsas con lo que quedaba. Un pan aplastado, un cartón manchado, el arroz suelto como migas de una historia que ya no alimentaba hoy a nadie. Me puse de pie. El banco crujió a Sachou a mis espaldas como despidiéndose. Lo seguí. El auto era negro grande con vidrios oscuros. Por dentro olía a cuero nuevo y a perfume caro. El conductor no dijo una palabra. El hombre que me había llamado tampoco. Me abrió la puerta trasera con un gesto simple y subí. Me acomodé en el asiento hundiéndome en ese lujo silencioso, como si no fuera real. Afuera la ciudad seguía girando, pero dentro del auto el tiempo se detenía. No pregunté a dónde íbamos. No quería romper el hechizo. Por primera vez en mucho tiempo no tenía que decidir nada. Solo dejarme llevar. No sabía si era caridad, si era error, si era un truco del destino. Pero en ese instante no me importaba. Había algo en la voz de ese hombre, en la forma en que dijo mi nombre, que me ancló, que me recordó que existía, que, al menos por hoy, alguien me había reconocido no como estorbo, ni como carga, ni como pasado incómodo, sino como persona. Miré por la ventana. El vidrio empañado devolvía a mi reflejo una mujer de rostro pálido, ojos hondos, pelo revuelto. No era la imagen de una señora respetable. Era la imagen de alguien que ya no esperaba nada. Y sin embargo ahí estaba, en un asiento acolchado, rumbo a lo desconocido. Y por primera vez en días algo parecido al calor me subía por el pecho. No era esperanza. Todavía no. Pero se le parecía. El auto se detuvo frente a un edificio elegante, discreto, de esos que no necesitan letreros llamativos ni porteros uniformados para imponer respeto. No entramos por la puerta principal, sino por un acceso lateral, donde una recepcionista de rostro sereno y voz pausada me saludó con una sonrisa que no me resultó ni forzada ni condescendiente. Me ofreció ayuda con las bolsas, pero negué con la cabeza. A esas alturas no sabía soltar ni el pan aplastado ni el cartón manchado, que aún apretaba como si me dieran alguna seguridad. Subimos en ascensor hasta el tercer piso. Cada paso parecía una escena fuera de lugar, como si yo caminara dentro del sueño de otra mujer. La alfombra bajo mis pies era mullida, silenciosa. Las luces suaves. Las paredes tapizadas con telas claras que amortiguaban el eco. Me detuve frente a una puerta de madera pulida con el número 312, grabado en una placa dorada. La recepcionista abrió,
y con la misma sonrisa que mantenía desde abajo dijo: «Todo está listo para usted». No añadió más. No explicó quién lo había dispuesto, ni por cuánto tiempo ni bajo qué condiciones. Solo se retiró en silencio, dejándome ahí frente a un mundo al que no me sentía autorizada a entrar. El cuarto era cálido, tranquilo, envuelto en una luz dorada que se colaba por las cortinas gruesas. Había una cama amplia con sábanas blancas perfectamente estiradas, una lámpara de mesa que proyectaba un resplandor amable y una butaca junto a la ventana con una manta de lana doblada en el respaldo. Sobre la mesa de noche una bandeja con pan tostado, fruta fresca y una tetera de porcelana blanca. Todo dispuesto con el tipo de cuidado que yo había reservado durante años para los demás, nunca para mí. No supe si tocar nada. Me quedé en la puerta con los dedos crispados sobre el borde de la bolsa rota. Sentía que al cruzar esa línea, algo iba a quebrarse dentro. No sabía si era la desconfianza o la costumbre. O tal vez era esa voz interna que repetía que eso no era para mí. Que algo así no se da sin precio. Que si no pagas con plata, pagas con gratitud. Y que yo en ese momento no tenía ni lo uno ni lo otro. Di un paso, después otro. Me acerqué a la bandeja y olí el pan tostado. El aroma cálido del desayuno recién hecho me quebró más que cualquier portazo. Me recordaba mañanas de infancia que parecían de otra vida. Dejé las bolsas en el suelo y con manos temblorosas toqué la tela de la cama. Suave, limpia, sin arrugas. Me senté en el borde. No por comodidad, sino por necesidad de asentarme en algo firme. Sobre una silla había una bata doblada con precisión, unas pantuflas nuevas y encima una pequeña tarjeta de cartón. La tomé con cuidado. El trazo era firme de letra redonda cuidada. Para usted con respeto. ¿Alguien la recuerda? No decía quién. No pedía nada. Solo eso. Me quedé un largo rato mirando esa frase. Había algo en esas pocas palabras que me aflojaba el cuerpo entero. Como si alguien en algún lugar hubiera entendido que lo que yo necesitaba no era caridad ni consuelo, sino simple reconocimiento. No compasión, no lástima, solo una mano invisible que me devolviera la existencia. Toqué la tela de la bata, me descalcé y deslicé los pies dentro de las pantuflas. Mi talla exacta. ¿Cómo sabían quién lo había preparado todo? ¿Y por qué yo no tenía respuestas? Y por primera vez en mucho tiempo no sentí urgencia por tenerlas. En una esquina sobre una bolsa de papel encontré ropa nueva. Pantalón suave, un suéter gris claro, medias sin hilos sueltos. Todo plegado con el tipo de esmero que suele reservarse para los afectos más íntimos. No sabía si merecía esa ternura. No sabía si era un error, si en cualquier momento alguien golpearía la puerta y me pediría que saliera, que se habían equivocado de habitación, de persona, de historia. Pero hasta que eso pasara decidí no pelear con la confusión. Solo aceptarla. Porque era mejor que seguir mendigando explicaciones en puertas que ya no se abrían. Esa noche no lloré. Tampoco dormí enseguida. Pero me acosté, en una cama que no era mía, pero me acogía. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no pensé en sobrevivir al día siguiente. Solo respiré, como si el mundo de a poco estuviera volviendo a hacerme un lugar. La tarde cayó con una suavidad extraña, como si el mundo de pronto hubiera decidido bajar el volumen a todo. Afuera las cortinas gruesas filtraban una luz dorada que parecía no venir de este siglo, como si cada rayo llegara con nostalgia. Me había duchado con agua caliente. Me había puesto el suéter gris claro y por primera vez, en quién sabe cuánto tiempo tenía el cabello peinado y los pies cubiertos con medias limpias. Me sentía rara. No bien, no cómoda, pero diferente.
como si mi cuerpo aún no supiera cómo habitar un lugar sin miedo. Había empezado a tomar el té cuando escuché un golpe seco discreto en la puerta. No fuerte, no urgente. Era un llamado que no pretendía imponerse, sino anunciarse con respeto. Me levanté despacio. El corazón se me aceleró sin motivo aparente. O eso creí. Abrí. Del otro lado había un hombre joven de unos 30 y tantos alto, con un abrigo oscuro cerrado hasta el cuello y una bufanda cruzada con elegancia simple. Tenía el rostro calmo de esos que no buscan impactar, pero imponen presencia. Sus ojos claros firmes se encontraron con los míos sin parpadear. Y entonces, con una voz serena, sin temblor ni apuro, dijo: ¿Puedo pasar? No supe qué responder. Él dio un paso apenas como esperando permiso. Lo dejé entrar. Caminó hacia el centro de la pasabitación con la familiaridad de quien había imaginado ese momento muchas veces. Se detuvo frente a mí. «Sé que esto puede parecer extraño», dijo despacio, «pero llevo años buscando este momento». Tragué saliva. No entendía. O quizás sí, pero me resistías a entender. «Mi nombre es Alexei», continuó. «Soy su hijo, aquel que la vida nos quitó, el que tuvo que crecer sin usted». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mis labios se abrieron, pero no salió palabra. Me llevé una mano al pecho no para contener el asombro, sino para detener ese corazón que galopaba sin control. Sé por qué me dio en adopción. Sé que no fue por falta de amor. Sé que hizo lo que pudo. Leí lo que pude sobre usted. Reconstruí lo que nadie me contó. No vengo a pedir explicaciones, ni reproches. Solo quería verla y abrazarla. Y entonces dio otro paso, y otro. Y sin más palabras me abrazó. No como quien exige, no como quien necesita probar algo. Me abrazó con ternura contenida, con una firmeza que sostenía y no apretaba. Y yo me dejé abrazar. Cerré los ojos y sentí cómo algo que llevaba roto desde hacía años, tal vez desde aquel hospital sin ventanas, comenzaba a recomponerse, no con pegamento, sino con presencia. No supe cuánto tiempo estuvimos así de pie, fundidos en un silencio que decía todo. Cuando nos separamos, él me miró con una paciencia rara, de esas que no se ven en este mundo acelerado. No tenía prisa, no tenía expectativa. Solo estaba ahí, esperando lo que yo pudiera y quisiera dar. Nos sentamos en los sillones bajos con la tetera aún humeando entre nosotros. No me presionó, no me pidió palabras, me dejó respirar. Y en ese respiro empecé a hablar. Tenía 18, dije casi en un susurro. Estaba sola, no tenía trabajo estable, ni casa, ni familia que me tendiera la mano. Tu papá desapareció apenas supo del embarazo. Y yo no sabía cómo sostenerme, cómo sostenerte. Él asentía despacio, dándome permiso para seguir sin juzgar. Me llevaron al hospital. Naciste un lunes. Eras chiquito pero fuerte. Lloraste con un grito que todavía escucho a veces. Me dejaron verte solo unos minutos. Después te llevaron. Me dijeron que era lo mejor, que así podrías tener una vida que yo no podía darte. Las lágrimas empezaron a caerme por la cara sin que pudiera frenarlas. Él no apartó la mirada. No hizo gestos de incomodidad. Solo me sostuvo con los ojos. Pasaron los años y te seguía pensando. Cada cumpleaños, cada Navidad. Me preguntaba si estarías bien si alguien te cantaba antes de dormir. Nunca te busqué, no por falta de amor, sino por miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de que me miraras y me dijeras: ¿y vos quién sos? Me tapé la cara con las manos. No podía seguir. La vergüenza era un nudo en la garganta. Perdóname, le dije entre sollozos. Por no haberte buscado, por haberte dejado, por no haber sido valiente. Él se acercó sin apuro. Me tomó las manos como si fueran frágiles. No tenés que pedirme perdón, me dijo con voz firme. Yo investigué tu vida. Sé que criaste sola tus otros hijos,
que trabajaste sin descanso, que te quedaste sin nada. No vengo a reclamarte, vengo a darte algo que es tuyo por derecho». Lo miré confundida. «¿Qué cosa?». Sonrió apenas. «Cuidado, presencia, amor. Usted me salvó cuando me dio. Ahora me toca cuidarla». Y ahí, entre esas palabras simples y esa mirada limpia, entendí que los vínculos verdaderos no se escriben con tiempo ni con sangre, sino con voluntad. Y que a veces la vida en su caos todavía guarda espacio para un milagro. Nos quedamos sentados frente a frente, con la tetera aún desprendiendo vapor entre nosotros, como si se negara a dejar enfriarse ese instante. Alexei no tenía apuro. No tenía gesto de quien busca sacar algo ni la tensión de quien espera una verdad incómoda. Solo me miraba con esos ojos que, aunque no reconocía por memoria, sí sentía profundamente míos. Yo, en cambio, no sabía por dónde empezar. Llevaba años imaginando ese momento, pero nunca creí que llegaría, y mucho menos que él vendría sin reproches. Me froté las palmas contra las piernas. Las manos me temblaban no por frío, sino por algo más hondo. Respiré hondo tratando de que las palabras salieran completas, aunque la voz se me quebrara. Cuando quedé embarazada de vos tenía 18 años. Vivía en una pieza alquilada sin baño propio, sin familia que me hablara. Tu padre... Bueno, él desapareció apenas supo. No era mal hombre, pero era cobarde. Se esfumó. Nunca volvió. Él no dijo nada. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Me estaba dando espacio. No exigía nombres, ni fechas, ni detalles. Solo presencia. Intenté seguir trabajando, pero ya con la panza no me aceptaban en ningún lado. Empecé a vender empanadas por encargo, cosía a mano por las noches. Pero no alcanzaba. No comía bien. No dormía. Y cuando llegó el momento de parirte, fui sola al hospital público. Me acuerdo del color de las paredes, ese verde gastado que parecía querer tapar el cansancio de todos. Me dejaron sola. No me ofrecieron una cama limpia ni una mano amiga. Solo instrucciones, solo silencios. Mis ojos empezaron a llenarse, pero seguí. Porque si algo merecía él, era la verdad entera. Naciste en una madrugada lluviosa. Eras tan pequeño. Pero gritaste con una fuerza que me hizo pensar que quizás sí podrías con el mundo. Me lo hicieron ver como una decisión lógica. Hay familias que buscan un hijo que lo pueden criar con lo que vos no tenés. Me dijeron que no tendría opción si no firmaba. Que vos ibas a estar mejor. Que yo iba a poder rehacer mi vida. No sé si creí todo eso, pero sí creí que no tenía más camino. Las lágrimas me corrían por la cara sin detenerse. No lloraba así desde que murió mi madre. Pero esto era distinto. Era como si cada palabra dicha me vaciara un poco del peso que había cargado todos estos años sin compartirlo con nadie. Te llevaron al rato. Ni siquiera me dejaron tenerte en brazos más de unos minutos. No me dijeron con quién. No me dejaron ponerle nombre. Solo firmé y me fui. Me sentí vacía. Me sentí menos madre. Me sentí nada. Alexei no parpadeaba. Mantenía la mirada fija, cálida e intacta. Su silencio era un abrazo. Pasaron los años y nunca dejé de pensarte. No sabía tu fecha exacta de nacimiento. Así que cada diciembre encendía una vela cualquier día, solo para no dejar pasar el mes sin recordarte. Me preguntaba si te gustaba el fútbol, si te daban sopa caliente, si alguien te contaba cuentos para dormir. Pero nunca me animé a buscarte. Por miedo. Miedo a que no quisieras saber de mí. A que ya tuvieras una familia buena, estable, con todo lo que yo no pude darte. Y que mi llegada desordenara tu mundo. Me cubrí la boca con las manos. Las palabras habían salido todas. Me quedaba solo el silencio. Ese silencio espeso que viene después de soltar todo. Perdóname, dije finalmente con la voz deshecha, por no haberte buscado,
por haber sido cobarde, por haberte soltado. Entonces él se inclinó hacia el adelante y me tomó las manos con la misma delicadeza con la que una madre toca a su recién nacido. «No tenés que pedirme perdón», dijo con voz firme pero serena. «Vos hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Yo crecí bien. Tuve una familia que me dio amor. Pero nunca dejé de preguntarme de dónde venía. Y cuando empecé a buscar encontré retazos de tu historia. Vi lo que hiciste con tus otros hijos, cómo luchaste, cómo te partiste la espalda para sacar todo adelante. No vengo a saldar una deuda, porque no la hay». Lo miré desarmada. «Entonces, ¿por qué viniste?» «Porque la justicia no siempre es castigo. A veces es reparación. Y yo vine a devolverte algo que te fue arrebatado sin piedad del derecho a ser vista, a ser nombrada, a ser reconocida». No pude hablar más. Solo lo abracé. Esta vez fui yo quien se inclinó, quien apoyó la frente en su hombro. No como quien pide consuelo, sino como quien por fin encuentra tierra firme. Y así, entre los restos de una historia que parecía perdida, comenzó otra. Una que, aunque tardía, llegaba con el sabor de lo genuino. Porque en ese momento entendí que la maternidad no siempre se mide en años, sino en actos. Y ese abrazo era el primero de muchos. Una semana después de aquella primera conversación que me revolvió el alma, Alexei me pasó a buscar por el hotel con la misma calma con la que había llegado la primera vez. No traía flores, ni cajas, ni promesas. Solo su abrigo oscuro, sus gestos medidos y esa forma de estar que no presionaba, pero sostenía. No me explicó mucho. Me dijo que quería mostrarme algo, que no tenía que decidir nada en el momento, que solo caminara con él. Subimos a un taxi y durante el trayecto ninguno habló demasiado. Yo miraba por la ventanilla como quien vuelve a ver la ciudad, después de años notando detalles nuevos en esquinas conocidas. Él jugaba con las llaves en el bolsillo no con ansiedad, sino con ese aire de quien sabe que lo que tiene para ofrecer no necesita adornos. Nos bajamos frente a un edificio tranquilo, de esos que huelen a madera pulidas a limpieza, sin exageración, a vecinos que se saludan con un gesto leve. Subimos en ascensor hasta el tercer piso. En el pasillo todo estaba en silencio, como si el mundo se hubiera puesto en pausa para ese momento. Se detuvo frente a una puerta blanca sin número visible. Sacó del bolsillo un llavero con 2 llaves plateadas nuevas relucientes. Me las tendió sin explicación. «Es tuyo», dijo simplemente. «Si lo querés». No me preguntó nada. No me vendió nada. No me prometió nada. Solo me ofreció algo sin condiciones. Y en esa ausencia de exigencia, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin deuda. Metí la llave con manos temblorosas. La puerta giró con suavidad. El departamento era pequeño, sí, pero impecable. Piso de madera clara, paredes recién pintadas en tonos suaves, ventanas amplias, por donde entraba la luz de la tarde sin pedir permiso. A un costado una cocina ordenada con estantes bajos pensados para no forzar la espalda. En el centro una mesa de madera con 2 sillas junto a un ventanal que daba a unos árboles jóvenes en la vereda. Casi la habitación tenía una cama bien tendida con sábanas blancas y una manta tejida a mano doblada al pie. Sobre la mesita de noche un florero con flores frescas. No caras, no de floristería de lujo, pero sí bien puestas, recién cortadas, pensadas. Y una nota. «Bienvenida a tu espacio». No decía mi nombre. No hacía falta. Porque por primera vez ese lugar hablaba conmigo sin necesidad de explicaciones. Caminé por cada rincón con los ojos húmedos. No sabía si era mío en el papel, no sabía si era un regalo, un préstamo, un gesto temporal, pero en ese momento era mío de alma. Lo recorrí con los dedos, toqué los muebles, abrí los cajones, olí las cortinas.
Me saqué los zapatos sin apuro y apoyé los pies en el suelo tibio. Me senté en la cama y lloré. No con desesperación, no con pena. Lloré como quien suelta una mochila después de caminar décadas, como quien entiende de golpe que aún puede pertenecer a un lugar sin tener que pedir permiso, que puede cerrar la puerta por dentro y no sentirse intrusa. Él se quedó de pie en la entrada sin moverse, sin hablar. Cuando levanté la vista solo dijo: «No vengo a reparar nada, ni a llenar vacíos. Solo vine así a hacer lo que se me negó toda la vida a elegir. Y te elijo a vos». Me cubrí el rostro con las manos. No sabía cómo agradecer sin sonar falsa. No sabía cómo aceptar sin sentirme en deuda. Pero él otra vez no pedía nada. Ni gracias, ni respuestas, ni sacrificios. Pasamos el resto de la tarde en silencio, tomando un té que él preparó como si siempre hubiera vivido ahí. Me contó anécdotas sueltas de su infancia, de su familia adoptiva, de sus estudios. Yo lo escuchaba sin interrumpir, saboreando cada palabra, como si construyera un puente hacia algo que creí perdido. Cuando se despidió me dejó las llaves en la mesita. No dijo «te llamo» ni avísame si necesitas algo. Solo sonrió con una ternura que no lastimaba. Esa noche dormí con la puerta cerrada pero no atrancada, con la luz apagada pero sin miedo. Y por primera vez en años no soñé con casas que me echaban. Soñé con una ventana abierta y una cortina que se movía con el viento. Porque ahí, en ese rincón de mundo, empezaba a sentir que quizá sí aún quedaba un lugar donde podía quedarme. Y llamarlo hogar. Me tomó unos días convencerme de que ese lugar era realmente mío. No por papeles ni por propiedad, sino por derecho emocional. Durante tanto tiempo me acostumbré a habitar espacios prestados rincones, donde debía justificar mi presencia, sillas que ocupaba con cuidado para no molestar. Pero ese departamento, aunque pequeño, no me exigía nada. No me pedía explicaciones. Y esa libertad tan simple, tan básica me resultaba nueva. Comencé con pequeños gestos. Lavé las tazas, reacomodé los frascos de la cocina, revisé los cajones con la delicadeza de quien entras a un sitio sagrado. Me atreví a comprar pan del día y lo puse sobre un mantel que bordé con hilo celeste. No necesitaba impresionar a nadie y sin embargo lo hice bonito. Para mí. Porque por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de cuidar un espacio que me cuidaba de vuelta. Colgué una foto de mis padres jóvenes en la pared del comedor. No tenía muchas, pero esa en blanco y negro, tomada en un parque, siempre me recordaba que alguna vez existió en mi familia una ternura silenciosa, aunque después se perdiera entre los gritos y las distancias. Puse otra foto sobre la mesa de luz mis 3 hijos cuando eran chicos en una Navidad, donde nadie imaginaba que los años nos separarían tanto. Fui al mercado del barrio y compré lo justo. Unas frutas, arroz, lentejas, pan, una vela de olor a lavanda. La vendedora, una mujer morena de voz ronca, me saludó como si ya me conociera de antes. Eso me hizo sonreír. Volví caminando despacio, disfrutando del crujir de las hojas secas bajo los pies. Por primera vez en mucho tiempo no llevaba el cuerpo tenso ni la mirada baja. Con el tiempo bordé unas cortinas sencillas para el ventanal. Las anteriores eran demasiado blancas, impersonales. Las mías tenían flores pequeñas y puntadas torcidas que, lejos de molestarme, me parecían honestas. Cociné para mí sopa de verduras, arroz, con leche, pan casero con semillas. Comía despacio, sin apuro, saboreando cada bocado sin que nadie me preguntara ¿para quién es eso? En la noche cerraba la puerta con llave, y no con miedo, sino con la certeza de que ese espacio, por fin, me protegía. Dormía con la ventana entreabierta dejando que entrara la brisa de los tilos de la vereda. Ya no esperaba pasos en el pasillo.
Ya no temía que alguien golpeara para decirme que sobraba. Un día abrí el ropero y lo llené. No con ropa nueva, sino con la que siempre tuve doblada con paciencia. Puse las zapatillas alineadas, colgué los sacos por color. No era lujo, era orden. Y ese orden me daba paz. Poco a poco el departamento comenzó a oler a mí. A jabón de lavar a mano, a sopa tibia, a pan recién hecho. A bordado con hilo de lavanda. A ropa tendida en el baño. A café colado a la antigua. Ya no era ese lugar perfecto que Alexei me mostró. Ahora era mío. Con mis cosas, mis silencios, mis costumbres. Una tarde mientras regaba una planta que me regaló la vecina del tercero, una tal Maruja que hablaba fuerte pero con dulzura, me di cuenta de que no había pensado en la tristeza durante horas. No porque se hubiera ido, sino porque por fin no me gobernaba. Era parte de mí, sí, pero ya no me cubría por completo. Ese día dormí con el corazón en calma. Apagué la luz. Cerré la puerta. Y por primera vez no me pregunté si merecía estar ahí. No analicé si era mucho o poco. Solo me dejé estar, sin culpa, sin miedo. Y mientras el silencio me arropaba, entendí algo que me costó años reconocer. No necesito que alguien me dé un lugar. Yo puedo construirlo, aunque me hayan echado de todos los anteriores, aunque me hayan hecho sentir que estorbaba. Este rincón con sus cortinas torcidas, su olor a sopa, su cama de sábanas limpias era mi territorio. No era lujo, era libertad, con cerradura propia, con olor a vida vivida, y con la promesa de que al fin podría quedarme. Estaba regando las macetas del balcón cuando el celular empezó a sonar. Primero una llamada desconocida, luego otra, después mensajes, notificaciones de WhatsApp, de voz, de texto, de números que no tenía agendados. Me sobresalté. Lo sequé con la toalla de cocina y atendí el siguiente timbrazo. Pero no fue el teléfono el que me habló, sino el timbre real. Alguien tocaba la puerta. Al abrir me encontré con Maruja, la vecina del tercero, que me miraba con los ojos bien abiertos y una mezcla de sorpresa y emoción que la hacía hablar más rápido de lo habitual. «¿Usted es la mamá del muchacho que salió en la tele?», preguntó sin saludar. «Ese empresario joven elegante, el que hablaba de su madre. ¿Era usted?» No me quedé en blanco. No tenía idea de qué me hablaba. Apenas alcancé a preguntarle a qué canal se refería cuando ella ya me estaba mandando por WhatsApp el enlace del video. Volví al living, me senté frente al teléfono con manos temblorosas y abrí el enlace. La imagen cargó en segundos. Era un programa en vivo, una entrevista de esas, de domingo por la tarde. Reconocí a Alexei de inmediato. Estaba sentado en un sillón bajo vestido de traje azul oscuro, relajado pero firme, con la mirada clara que ya conocía bien. La conductora lo presentaba como un joven empresario que había creado una red de impacto social en barrios vulnerables y que recientemente había financiado un proyecto de viviendas para mujeres mayores sin apoyo familiar. Escuchaba todo como en eco. No porque no me interesara, sino porque aún no entendía qué tenía que ver yo en eso. Hasta que llegó el momento. La conductora, con ese tono dulzón que adoptan los entrevistadores cuando quieren sacar una confesión, preguntó: «¿Y en medio de tanto trabajo, tanto logro, hay alguna historia personal que haya marcado este camino? ¿Alguien a quien le deba una parte de esta inspiración?» Alexei sonrió apenas. Bajó la vista. Respiró hondo. «Recientemente encontré a mi madre biológica», dijo sin mirar directamente a cámara. «No voy a decir su nombre, no por vergüenza, sino por respeto, porque ella ha sido muchas cosas, pero sobre todo invisible. Invisible para los sistemas, para las oportunidades, para su propia familia. No quiero que vuelvas a sentirse así nunca más.
y haré lo que esté a mi alcance para que eso no pase. No dijo más. La conductora quedó unos segundos en silencio, conmovida. El público aplaudió. La entrevista siguió por otros temas, pero yo ya no escuchaba nada. La imagen seguía ahí, el sonido seguía fluyendo, pero dentro de mí solo había una frase dando vueltas. No dejaré que vuelvas a sentirse invisible. No lloré por tristeza, ni por nostalgia. Lloré porque alguien me estaba viendo. Me estaba nombrando sin decir mi nombre. Estaba tomando mi historia con sus sombras y dándole una luz que no pedí, pero que necesitaba. Dejé el teléfono a un lado. Me levanté, fui a la cocina y me serví una taza de té. La llevé al balcón. Afuera el cielo estaba despejado, con ese celeste lavado que deja la lluvia cuando se va. Me senté en la silla de mimbre y miré las plantas. Las hojas tenían gotas que aún brillaban con el sol. Todo estaba en su sitio. Entonces entendí que no era solo un gesto de él. Era un acto de justicia silenciosa. No frente a los demás, sino hacia mí misma. Durante años me había dicho que mi historia no importaba, que no era digna de ser contada. Y ahora alguien la estaba honrando. No como un mérito, no como ejemplo, sino como verdad. Y esa verdad, por primera vez, no me dolía. Me sostenía, me reconocía, me daba voz. Aunque fuera en silencio, aunque fuera en tercera persona, aunque solo una frase. Porque a veces eso basta. Que alguien en medio de un mundo que corre sin mirar, se detenga, te mire y diga, yo te veo. No pasó ni una semana después del programa cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no eran números desconocidos. Era el de mi hija. El mismo número que durante meses había permanecido en silencio, como si mi existencia hubiera sido borrada. Atendí sin pensar. No por impulso, sino por esa calma nueva que me habitaba desde que entendí que ya no tenía que defenderme todo el tiempo. «Mamá». Su voz temblaba del otro lado como si cada sílaba se desarmara antes de llegar. «¿Es cierto? ¿Es empresario? Es tu hijo, el que diste en adopción». No dije sí con culpa, tampoco con orgullo. Lo dije como quien afirma algo que simplemente es. Sí, es Alexei. Hubo un silencio, largo, ni incómodo ni hostil, solo el espacio natural de quien no sabe cómo seguir. Yo quería verte. Fue todo un malentendido lo de antes. Estábamos cansados. Marcos, bueno, ya sabes cómo es, pero los nenes preguntan por vos. Y yo también. Te extraño. No le pedí explicaciones. No le reproché el portazo. No le recordé el frío de aquella noche. Porque ya no necesitaba cobrar esa deuda. No me salía. Esa mujer que necesitaba validación, esa que rogaba por un lugar en su casa, ya no estaba. La había dejado en aquel banco junto al cartón de leche manchado. Le dije simplemente, «Pueden venir a tomar café cuando quieran». Colgamos. Minutos después llamó mi hijo menor, con otro tono, más seco, más medido, pero con el mismo objetivo. «Ma, ¿es verdad lo del departamento? ¿Estás bien? Vi lo de la tele. ¿Necesitas algo?» Lo escuché con calma, sin angustia. Le respondí que estaba bien, que gracias por preguntar. Y sí, que si quería también podía venir a tomar café. Preparé el budín de banana que siempre me salía bien, el que les gustaba de chicos. Puse el mantel blanco, el que tenía guardado para algún día especial. Saqué la vajilla buena. No para mostrar nada, sino porque por fin yo era especial para mí. Abrí las ventanas. De la cocina salía el olor dulce de la canela y del horno encendido. Me senté con el delantal aún puesto y la taza en la mano. El reloj de pared marcaba las 5:15. Pensé en esa frase que me habías atravesado días antes. No dejaré que vuelvas a sentirse invisible. Y me di cuenta de que, aunque me emocionó oírla de boca de Alexei, no necesitaba que se repitiera. Porque ya no lo era. No porque los otros me vieran ahora,
sino porque yo por fin me veía. Me buscaron cuando dejé de depender, cuando dejé de pedir, cuando ya no esperé más. Y no era rencor lo que sentía, era claridad. Los recibí, sí, pero esta vez no desde el vacío, sino desde un lugar propio, con cortinas bordadas con té recién hecho con el corazón entero. Ya no era la madre que ruega, ni la mujer que implora un sofá. Era una anfitriona, en su casa, con su olor, con su historia, con su voz, y un espacio donde podían entrar, si venían con respeto, y si sabían que la puerta ya no era de paso, sino de raíz. La mesa estaba servida desde temprano. Había dispuesto el mantel blanco con flores pequeñas que bordé en los años en que creía que lo bonito era para los demás. Cociné sin apuro con el tipo de cuidado que una pone cuando no espera aplausos, pero sí quiere que cada detalle hable. Arroz con azafrán pollo al horno con romero, una ensalada tibia de lentejas y como postre la tarta de manzana que siempre les gustó. El departamento olía a cocina de madre de esas que abrigan más que un abrigo en invierno. Las ventanas estaban abiertas. La brisa entraba ligera con el murmullo de los árboles jóvenes del bulevar. El reloj de pared marcaba las 8:05 cuando ya tenía todo listo. Me miré en el espejo del pasillo, no para juzgarme, sino para reconocerme. Ahí estaba yo con mi blusa preferida, el cabello recogido en una trenza baja y los labios con un tono discreto. No por ellos, por mí, porque ahora también me preparaba para recibirme a mí misma. A las 8 en punto sonó el timbre. Primero llegó mi hija. Traíale a los niños de la mano un poco más grandes, más callados. Me miró, sonrió con timidez y me abrazó sin palabras. Un abrazo corto, suave, suficiente. Después dejó la cartera en una silla y fue directo a la cocina. Abrió la alacena, buscó vasos, revisó la sal. Se movía como si nunca me hubiera cerrado la puerta. Como si ese silencio hubiera sido apenas una pausa, no una grieta. No hablamos del pasado, pero nuestros gestos tejían el presente con hilos nuevos. Después vino mi hijo menor con su esposa. Me saludó con un beso en la mejilla, con una mirada que evitaba la mía, pero no por frialdad, sino por torpeza. Ella, más contenida, me estrechó la mano y dijo que todo olía delicioso. Él se quedó parado un momento junto al ventanal. Observó las plantas, las cortinas bordadas, el florero. Tal vez comprendía por primera vez que yo también sabía construir hogar, incluso sin ellos. Y por último, llegó Alexei. No traía nada en las manos. No hacía falta. Su sola presencia equilibraba la escena. Entró con pasos serenos, seguros, sin pretensión. Me besó la frente. Se sentó a mi lado, sirvió el vino como si ya lo hubiera hecho antes, y le sonrió a sus hermanos con una cortesía que no era distante, pero sí distinta. No marcó territorio. No necesitó hacerlo. Sabía con esa sabiduría silenciosa que tienen algunos que su lugar no se defendía, se ocupaba. Durante la cena nadie mencionó lo que habíamos callado tanto tiempo. No hubo reproches, ni excusas, ni frases tipo «yo solo hice lo que creí mejor». Solo el sonido de los cubiertos sobre los platos, los niños pidiendo más pan, una risa tímida que creció cuando recordamos aquella vez que se nos quemó la comida en Navidad. Las palabras fueron pocas, las miradas muchas, y entre todas una idea simple. Estamos aquí. Todos. No como antes, no iguales, pero sí juntos. Yo no pedí nada, no esperé disculpas. No las necesitaba, porque el dolor ese que alguna vez me comió por dentro ya no mandaba. Se había convertido en recuerdo, en marca, en advertencia, pero no en amo. Y esa noche, mientras recogía la mesa, mientras veía a mi hija lavar los platos, a mi hijo barrer las migas con la mano, y a Alexei llevar tazas de café sin que nadie se lo pidiera, entendí algo que no estaba escrito en ningún manual de familia.
A veces estar... es la única disculpa posible. Y por primera vez alcanzaba.